Miércoles 20 de marzo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Toda Máquina Perú. Soy Jennifer Cerecía. Les doy la bienvenida, como todos los días, para conocer lo que se está realizando desde los distintos sectores de nuestro estado para, como siempre lo decimos y lo resaltamos en este programa, para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. El día de hoy nos acompaña precisamente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matus, con quien vamos a conversar sobre los distintos aspectos que ya se está realizando en este portafolio, que es bastante amplio y que tiene un impacto directo en cómo se mejora la calidad de vida, mejorando pues aquellos sectores económicos que son incluso bastante interesantes, y muchos de ellos que los denominamos industrias sin chimeneas. ¿Cómo está, ministro? Claro. Muy bien, Jennifer, y subrayaría lo que has dicho en términos de impacto en calidad de vida, porque entre la actividad exportadora y la actividad turística se generan 2.5 millones de puestos de trabajo de manera directa. Y además un efecto multiplicador en toda la economía. O sea, claramente son sectores que apuntan a mejorar la calidad de vida. Y son sectores bastante dinámicos, son sectores incluso que sorprenden, y son sectores que incluso en años anteriores, ¿no?, recientemente por la situación de pandemia y luego crisis social, se vieron impactadas de manera muy directa. Ayer conversábamos justamente con una representante de ProPerú y nos hablaba un poco de todo este círculo dinamizador que se abre ahora con este primer gran feriado largo que se nos viene con Semana Santa, y cómo exponencialmente se mejora la calidad de vida de aquellas actividades comerciales que incluso muchas veces no tienen manera de ser ayudadas de manera directa. Sí, es cierto. O sea, cuando miras el turismo lo descompones en dos grandes vertientes. Una es la del turismo receptivo, el turismo del exterior, que pesa 45% de la canasta total, y 55% que es el turismo interno. En el receptivo, ya el año pasado, con las dificultades que tú mencionabas, las protestas, el dengue, el yacu, el niño, etc. Y salir de una pandemia, ¿no? Situación claramente terrible. Pero a pesar de eso, creció 25% aproximadamente. Se pasó de 2 millones de visitantes a un poco más de 2 millones y medio. Y en el turismo interno el crecimiento fue mayor. Se pasó de 27 millones de viajes a 37 millones 100 mil y un poquito más, ¿no? Y este año tenemos una expectativa aún mejor. Y dentro de esa expectativa, tú siempre miras fechas que son las referentes de lo que va a ser el comportamiento durante el año, y son normalmente fiestas patrias y Semana Santa, ¿no? Como festividades súper importantes. Las que marcan al menos este calendario de turismo interno. Exacto, ¿no? Es como cuando miras un Gamarra y tú dices, oye, Día de la Madre, y fiestas patrias, Navidad, son las campañas potentes. En este caso, esas dos son las principales, y esta que viene pronto tiene una expectativa bien positiva para nosotros. Calculamos que podríamos superar el 1.400.000 visitantes en todo el país, y eso, llevado a números e impacto económico por todo concepto, estaría en el orden de los 195 millones de dólares, ¿no? Eso es como un 12-13% por encima de lo que se registró el año pasado. Claro. Lo que significa que ese sector y la actividad exportadora claramente son resilientes, y eso responde a que se trabaja muy de la mano el Estado con el sector privado. No tomamos decisiones aisladas en un gabinete de escritorio, sino hay muchísimo trabajo de campo y muchísima interacción con los privados para definir qué acciones son las prioritarias, qué tipo de campañas, qué segmento de mercados, y eso nos ha venido funcionando, ¿no? Un trabajo incluso de campo que se viene realizando, y eso es algo interesante de este portafolio que usted dirige ahora, ¿no? Que hay muchas estrategias que se han tomado no en esta gestión, sino en gestiones anteriores, y que vienen rindiendo sus frutos, vienen siendo sostenibles, y que se van mejorando conforme van pasando las gestiones. Correcto. O sea, en ambos casos se cumple lo que tú dices. Me refiero a ambos casos, comercio exterior y turismo, porque en el caso de comercio exterior tienes un PENX, un Plan Estratégico Nacional Exportador, que se hizo de la mano sector público, privado y académico para 10 años, se amplió para 10 años más, y estamos en la tercera renovación y actualización de ese plan, ¿no? Eso, para que tengas una idea, se plasmó en 1.215 medidas de todo orden: el seguro para la pyme exportadora, la ventanilla única de comercio exterior, los consorcios de exportación, los TLCs, etcétera. Y de esas 1.215, casi el 88% se ha implementado. O sea, no ha sido un ejercicio de escritorio académico, sino praxis pura. Claro. Y lo propio pasa en turismo con el PENTUR, que se está actualizando ahora también, ¿no? Y ahora, esto de alguna manera marca un derrotero para el resto de portafolios y estrategias, ¿no?, o políticas de Estado que se están tomando, que lamentablemente vemos que se cambia, ¿no?, de gestión cada 5 años, lamentablemente, ¿no? Recientemente no han pasado ni siquiera 5 años de muchas gestiones que hemos tenido, y que se hace como que borrón y cuenta nueva. Entonces, digamos que es una forma de hacer política, incluso política de Estado. Claramente. Incluso, mira, en estos 4 meses o menos que cerrarían el primer semestre del año,
estamos inaugurando 6 obras de infraestructura turística y varias de ellas responden a destraves de programas que se iniciaron antes. Ajá. Y en buena hora. O sea, no se trata de desconocer lo anterior y arrancar de cero, sino si hay una obra que por alguna razón se truncó, toca reactivar. No se trata de decir porque la hizo un gobierno anterior. No tiene que ver con gobierno, sino con Estado. Y por consiguiente apuntamos a todo aquello que, recogiendo tus palabras, apunta al bienestar de la población, ¿no? Y en ese sentido, ayer ustedes han estado conmemorando, todos los peruanos hemos visto los esfuerzos que se hace para justamente dinamizar también la actividad comercial del artesano peruano. Ayer se celebró su día, el artesano nacional, desde acá siempre nuestro reconocimiento, y digamos que es un nicho productor que tiene ya mucho prestigio internacional y que tiene incluso cifras interesantes, ¿no?, en el tema de exportación. Claro, es un sector que se amarra tanto a la actividad exportadora como a la actividad turística, que se asocia mucho al desarrollo de la artesanía. En el caso de la artesanía es curioso porque es de los sectores que hace rato recuperaron los niveles prepandemia, a pesar de todo lo que ha pasado en el país, y a nivel de facturación para el mercado interno supera los 98 millones de soles el año pasado. Un monto considerable, Es un monto considerable, y en materia de exportaciones superó los 46 millones de dólares. Y es un sector relevante, principalmente al mercado de Canadá, Estados Unidos y mercado europeo, pero se va ampliando también al mercado latinoamericano, y ahí comprende todo tipo de artesanías, ¿no? Incluso tejeduría, textiles, cerámicas. Ayer, por ejemplo, en el Día del Artesano, lo celebramos en una feria pequeña que se está haciendo en San Borja, en la Rambla, ¿no?, en San Borja, donde están exhibiendo 19 amautas, con ese nombre amautas porque son los referentes del sector, y en realidad 19 son los que están presentes, pero son 40 si consideramos aquellos que no están vivos, pero están sus familiares siguiendo un poco la historia familiar y desarrollando propuestas no solamente para los peruanos, sino para el mundo. Ahora, ministro, este grado, ¿no?, de amauta que usted justamente, con lo cual usted los ha designado, justamente es una mención que ustedes están realizando y que de alguna manera no solamente resaltan el trabajo que ellos tienen pues de cautelar la identidad, la tradición, ¿no?, de pasar de ancestros en ancestros, ¿no?, este conocimiento, esta cultura, ¿no?, de identidad, sino que de alguna manera también los ayuda a incluso a mejorar esa oferta exportable. Es como cuando tú nombras embajadores de la marca Perú. El amauta es un referente de la oferta turística, y en este caso turística amarrada a la propuesta de artesanías que se tiene. Y ves el reconocimiento porque incluso mucha de la gente que está yendo a comprar ahí es gente del exterior. O sea, turistas que encuentran una artesanía de mucho valor, con características particulares que no encuentran en otras partes del mundo. Y es parte de esa diversidad que se traduce en una obra como la que se ofrece, ¿no? ¿Y qué se está haciendo por parte del sector para justamente ayudar en el tema de la capacitación, en la mejora, ¿no?, de la innovación con los propios productos? Porque, digamos, ellos ya tienen no solamente este grado, muchos de ellos el grado de amauta, sino que también ya hay incluso un registro de todas aquellas personas, ¿no?, específicamente de los lugares desde donde ellos producen, y hay capacitación para ellos. El registro comprende cerca de 64.000 artesanos a nivel nacional, son mucho más, pero los que están registrados, de distintos rubros y en distintas partes del país. Pero ese punto que tú mencionas tiene dos aristas. Uno, la asistencia técnica que efectivamente intentamos darle con el Viceministerio de Turismo. Hay una dirección de artesanías que, entre otras cosas, canaliza fondos para esa asistencia técnica. Pero acá te sorprenderías que ellos son los que pueden capacitar al resto. O sea, incluso muchas de las cosas que ellos saben hacer en la propia feria enseñan a terceros cómo se trabaja la cerámica, cómo se trabaja la madera. Es espectacular, o sea, porque hay una enseñanza hacia el resto de las generaciones de su propia familia y también al público en general. Entonces la capacitación viene básicamente del tema técnico de cómo seguir haciéndolo sostenible o cómo hacer un negocio, tema exportable, tal vez. Eso es un punto importante porque muchas veces no consideramos que el mercado tiene preferencias distintas. Es decir, tú haces un retablo ayacuchano que puede ser muy lindo, por supuesto lo es, pero entras a algunos mercados como el norte de Europa donde prefieren los colores opacos o tenues, entonces no va a prender un fucsia, un color encendido, y sin violar lo que es la tradición de esa cerámica o esa presentación, se pueden hacer adecuaciones, incluso hasta con las formas, una llama. Retablos personalizados, incluso, ¿no?, de familias. O cuando hablas de llamas, por ejemplo, de repente tiene poco significado en un Japón, en un Corea, pero puedes hacer adaptaciones del mismo arte, acorde con eso. Pero es como cuando hablamos de nuestra gastronomía, que tú dices, oye, nos encanta la gastronomía
Y cuando vas afuera y la pruebas, tú dices, no, prefiero comerla en el Perú. Pero muchas veces es adaptada al paladar de afuera. Muchos norteamericanos, por ejemplo, dicen que la comida peruana es hot and spicy, sino que es picante y condimentada. Y de repente sí, para ellos. Y por lo tanto, adecuarlo a otro tipo de condimentación es bueno para pegar en ese mercado. Entonces, ese tipo de asistencia sí se da, ¿no? Y en relación, ¿no? Porque leía bastantes, y eso es importante porque en el marco de este Día del Artesano Peruano también se abren estrategias que de alguna manera pretenden también darle una subvención económica, ¿no? A manera de créditos, tengo entendido, que está ayudando mucho no solamente el tema del impulso, sino el tema de la sostenibilidad. Sí, le damos mucho más peso a la asistencia y a las campañas promocionales, pero sí, y sobre todo en una coyuntura como la que hemos tenido durante y después de la pandemia, habían sectores, uno de ellos era el sector artesanal, que requería algún apoyo directo. En ese caso se planteó un soporte que era... Somos Artesanía 2024. Sí, exacto. Tuvimos el previo, esta es la segunda versión, y estamos pretendiendo llegar a 1.035 unidades productivas artesanales. Y en ese caso sí se trata de subvenciones directas de 800 soles. No reembolsables. No reembolsables. En ese caso son subvenciones. Somos más partidarios de la asistencia técnica que la subvención directa, pero como repito, habiendo pasado una situación bien complicada, porque eso está muy ligado a la actividad turística y el turismo el año 2020 retrocedió 30 años. O sea, estamos en un proceso de recupero de los niveles. Entonces, en esos casos, los guías turísticos y los artesanos sí necesitan una subvención directa. Eso es lo que se ha hecho. Y se está ayudando. Y en muchos casos tú ves cómo lo aplican de manera correcta. Es decir, lo ves, por ejemplo, colgándose este laboratorio que se ha lanzado en Senfotur para tener oportunidad de innovación de lo que hacen. Lo que dijimos hace un rato, ¿cómo adapto mi producto al gusto del coreano o del austriaco? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me incorpora otro tipo de elementos que me permitan sacar una artesanía adaptada al mercado destino? Ese tipo de asistencia, y el laboratorio ahora con mayor razón se está ofreciendo a los artesanos, además de lo que es una subvención directa. Y hay mucho esfuerzo de PROMPERÚ, no solamente en ferias locales, que intentamos hacerlo regularmente, y complementarias a las casas del Ministerio de Cultura también, sino en el exterior. En Colombia hay una Expo Artesanías donde Perú participa activamente y es un mercado objetivo para nosotros. Y hay compañías como esta compañía europea suiza Victorinox, que sacan estos que ahora está, los scissor knife, ¿no? Los cuchillitos estos, ¿no? Eso lo está pretendiendo hacer con materias primas locales y enseñando a los artesanos a desarrollar. Y es iniciativa de una compañía de afuera que puede utilizar ese talento local para desarrollar cosas con una marca absolutamente reconocida en el mundo. Y ahora, entonces, acá, ministro, ¿cómo se trabaja con los artesanos o se asocia? Porque hemos visto que muchas experiencias, ¿no? En distintos sectores, lo vemos sobre todo en el tema agropecuario, funciona mejor cuando se agrupan, ¿no? Sí, o sea, hay casos en que corresponde hacerlo de manera individual y hay casos en que la asociatividad funciona. Te digo, la asociatividad en teoría suena muy bien, pero lograr que todos tengan el mismo estándar de calidad, la misma visión, el mismo respeto a la calidad, eso suena simple y es complicado. Entonces, se pueden hacer y se hacen trabajos de asociatividad, pero hay que ser muy cuidadosos. Si tú tienes una producción súper buena y tienes incluso una marca reputada en el mercado y te juntas con todos nosotros, pero dentro de todos nosotros hay 2 o 3 que sacan un producto de más baja calidad para ahorrarse en tal o cual insumo, eso te castiga todo ese posicionamiento de marca que has logrado. Entonces tienes que tener mucho cuidado con quién te asocias. Entonces sí lo hacemos y soy un absoluto creyente de la asociatividad, pero tenemos bastante cuidado en cuándo y con quién se hace, ¿no? Y en el tema de la capacitación, ministro, justo ahora nos conversaba y es más, vamos a ahondar en ese tema dentro de un ratito, pero cuando se habla del tema de la capacitación, ahí suponemos que debe haber un trabajo también multidisciplinario y transversal con otros portafolios. ¿Cómo se hacen estas coordinaciones? Siempre. Tú miras que herramientas, por ejemplo, en la actividad exportadora como Ruta Productiva Exportadora, que es un muy buen mecanismo que tiene soporte del gobierno suizo, lo hacemos articuladamente con Agricultura y con el Ministerio de la Producción. O sea, acá no es quién se lleva la foto, sino trabajar realmente en equipo y muchas veces juega esa interrelación que es necesaria con otros sectores del Estado. Entonces nosotros no solo no tenemos ningún problema, sino que es la manera como operamos y además incorporando la participación de los privados. Por ejemplo, con los gremios empresariales, con AES, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, COMEX, trabajamos regularmente muchas de esas acciones, ¿no? Para tener la seguridad, primero tener el público, que ellos son los que los agremian, y segundo, que vayamos al BUL. O sea, si lo que necesitan es financiamiento, pensaremos
en capital de trabajo, en capital de inversión, en asociatividad para poder financiarlos. Y si necesitan estándar de calidad, será esa la asistencia técnica. Y si es apertura de mercado, será eso. O sea, no es que decimos nosotros es asistencia técnica en calidad y de repente los artesanos o los productores de mango te dicen, ¿quién te ha dicho que necesito eso? Yo necesito mercados. Exacto. Ayúdame con TLCs, ayúdame a conseguir clientes, canales de distribución, desarrollar marca, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, ¿cómo va el trabajo de los TLC? Escuchábamos recientemente que, bueno, el Perú va a entregar ya la presidencia pro tempore, ¿no?, a Chile, pero se ha avanzado bastante con el tema del ingreso a Costa Rica, el TLC a Singapur. Hay trabajos que se están realizando ya. Sí, con Singapur lo tenemos, pero más allá de los 22 tratados que tenemos entre bilaterales y multilaterales, entre los cuales está incorporada la Alianza del Pacífico, que efectivamente pasado mañana se hace la entrega a Chile, de la presidencia pro tempore a Chile, estamos negociando una modernización del TLC con China, que está vigente desde el 2010, pero que ahora incorpora temas de propiedad intelectual, economía verde, economía digital, temas aduaneros que son sensibles, pero que son necesarios de ser trabajados. Estamos ya en la 5ª ronda de negociación con ellos, bastante avanzados, bastante bien. No es fácil negociar con China, pero es importante, es el socio comercial mayoritario del Perú, pesa 36% de las exportaciones, tal. Estamos en la 6ª ronda de negociación y viene la 7ª de Nueva Delhi con India. India no tiene ningún TLC con América Latina. No es fácil nuevamente, pero estamos avanzando muy bien. Acabamos de tener una reunión esta mañana con el embajador de la India en el Perú. Y la razón por la cual es relevante, no solamente por el comercio, que por supuesto es relevante por sí, sino porque, te pongo un ejemplo para bajar la temperatura a los que se preocupan en farmacéutica, en calzado, en cueros, que creen que es mayor competencia para ellos, Gamar, etcétera. Uno de los mercados principales para la India es Estados Unidos. India no tiene un TLC con Estados Unidos. Por consiguiente, cuando India produce y le vende a Estados Unidos, paga aranceles. ¿Qué significa un TLC con Perú? ¿Por qué nos miran con tanto interés si Perú es así y la India es así? Y la India es... Porque dicen, si yo invierto en el Perú o coinvierto con una empresa peruana, puedo seguir vendiéndole a mis clientes en Estados Unidos con 3 ventajas. Uno, muy probablemente el costo de fabricación sea más barato en el Perú que allá, ¿no? Asumamos que no lo sea, asumamos que sean iguales, tal. Segunda ventaja súper importante, el flete de Perú a Estados Unidos es más barato que de la India para acá. Y lo más relevante, como Perú tiene un TLC, entran sin pagar aranceles. En lugar de pagar 10, 12, 13%. Es mucho más conveniente. Y es un mercado mucho mayor. Es un tema de conveniencia. Entonces, utilizar la palabra. Es un tema de acceso a mercados con mayor nivel de competitividad a través de un socio como Perú. Por eso somos atractivos. No solamente nos miran porque invierten para mirar si el mercado peruano responde, que es un mercado pequeño, sino cómo nos usan como trampolín para llegar a los mercados con los que tenemos TLC. Y bajo esa lógica estamos también con Hong Kong, estamos también iniciando en mayo la negociación con 3 economías súper importantes, que es Indonesia, Emiratos Árabes, que hemos estado hace un par de semanas ahí, y Marruecos, ¿no? Entonces estamos siendo particularmente agresivos en la apertura de mercados a través de tratados. Bueno, y trabajos estratégicos, que es lo que básicamente se necesita, ¿no? Y precisamente su portafolio es bastante dinámico y coge bastante de estos temas que son medulares para seguir hablando del crecimiento económico. Y en eso hay una palabra que es clave, ¿no? La estabilidad jurídica y cómo nos garantizamos de que somos un país que respetan justamente sus contratos. Y en eso, digamos que siempre hay una situación que genera pues algunas discusiones o suspicacias, ¿no? Sí. Pero ahí, Jennifer, te digo, cada vez que vamos a alguna plaza para promover inversiones, y hemos estado en varios lados en los últimos meses, las preguntas siempre van orientadas hacia 2 temas principales. Uno es estabilidad macroeconómica, y cuando existe esa preocupación, no les preocupa el año 2023 o 2022, 2023, 2024, les preocupa la tendencia. 10, 15, 20 años. Y cuando tú tienes esa mirada y comparas a Perú con toda América Latina, somos de los mejores alumnos. Es decir, tenemos la inflación más baja o una de las dos más bajas de América Latina, una posición de deuda normalmente debajo del 30% del PBI, que es una posición absolutamente saludable, un comercio exterior que crece mientras el resto de países no crece en esa materia, un nivel de reserva sobre el PBI súper alto, un crecimiento, a pesar de que ha habido una desaceleración, mejor en la media que el resto de América Latina. Entonces, por ese lado, las preocupaciones son atenuadas cuando tú muestras el comportamiento de la economía a lo largo del tiempo. Pero lo segundo que preguntan tiene que ver con lo que tú has dicho, que es seguridad jurídica. Y en eso
nuevamente, el tema de tener 22 tratados de libre comercio da tranquilidad, porque es una garantía, es un aval y tú tienes varios componentes. A veces se cree que los TLCs son solamente negociar aranceles para entrar con productos. Es mucho más que eso, es contratación del Estado, propiedad intelectual, obstáculos serios al comercio, temas de inversiones, temas financieros. Hay TLCs que tienen componente académico para que títulos de universidades acá se valían afuera, tal. Entonces, eso, como tiene un componente de inversión, plantea temas que le dan seguridad al que está invirtiendo. Y cada vez que vamos a hacer una presentación, sea Inglaterra, sea el país que fuera, mostramos en alguna de las láminas la relación de empresas de ese país que invierte en el Perú. En pocas palabras, nuestra señal es, pregúntame lo que quieras, pero también pregúntale a tus correligionarios, a tus ciudadanos que están invirtiendo en el Perú hace 10, 12, 15 años. ¿Por qué serían acá? ¿Por qué hablas con un Anglo-American, que son los que manejan Quellaveco, y te dicen explícitamente que el modelo que han seguido acá lo están replicando en el mundo y que este 2024 van a meterse además a proyectos adicionales más la ampliación que tienen acá? Es cierto. Eso es una excelente señal para el de afuera. No digo que todo esté perfecto, hay 1001 problemas en cada sector. Tenemos 219 conflictos sociales en el país, o sea, hay complicaciones por todo lado. Pero claramente somos una alternativa de inversión para cualquier inversionista, casi en cualquier rubro. Claro, ese es un crecimiento sostenido, ¿no? Ayer incluso conversamos acá en el programa con el viceministro de Minas y nos hablaba pues de la presentación de estos 51 proyectos de inversión minera que se tienen en el país, que lo han presentado ahí en Canadá y en verdad, decía, los resultados son realmente bastante auspiciosos. Y es un sector que te mueve la aguja, en un solo proyecto te mueve el PIB. Exacto, o sea, ¿no? En verdad son temas de los cuales hay que prestarle mucha atención. Ministro, ¿qué le parece? Hacemos una pausa, ¿no? Claro, vamos a hacer una pausa, regresamos, ¿no?, con el ministro de Comercio Exterior y Turismo para seguir conversando sobre qué se sigue haciendo en este portafolio para conseguir una mejora en la calidad de vida de todos los peruanos. Ya regresamos. Y seguimos en A Toda Máquina Perú, conversando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matus, y hablábamos, ¿no?, de todo el tema de capacitación. Hoy ustedes han tenido justamente una inauguración bastante interesante en el tema gastronómico, ministro. Sí, Senfotur es el brazo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es responsable del tema de formación del recurso humano para atender las necesidades del sector, ¿no? Ajá. Y dentro de eso, un concepto fundamental es la innovación. En el caso particular de la gastronomía, que es uno de los ejes que Senfotur prioriza, hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años, de manera consecutiva, hemos sido designados el principal destino culinario del mundo. El boom gastronómico que le llaman, boom, ¿no? Absoluto a nivel mundial, no solamente entre los peruanos. Pero no basta con eso, sino con ser capaces de innovar en ese sector exitoso, desarrollar lo que hace Senfotur, por ejemplo, fusiones interesantes. O sea, viene la embajadora de Australia y se le plantea el tema de buscar cómo fusionar ingredientes de Australia con peruanos y desarrollar en concurso de los propios alumnos platos que incorporen ambos conceptos. Y salen cosas maravillosas. Lo propio se ha hecho con la India, con otros países y con varios países centroamericanos. Estuvo el embajador de El Salvador también súper interesado en que eso suceda ahí. Entonces lo que se ha hecho es participar de un programa que maneja el Ministerio de la Producción, que es el programa Innovate, que con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo se ha podido acceder a 8 millones de soles, 4.800.000 en plata pura y dura, y el resto en soporte, digamos, con los equipos de Senfotur, para desarrollar ese laboratorio espectacular que se ha presentado esta mañana. Es más, el que dio la explicación en toda la ruta fue Adolfo Perrete, el dueño de Punta Sal y un chef absolutamente destacado, para entender todas las ventajas impresionantes que te permite incluso reciclaje, en el sentido de que los alimentos, la merma, ¿no? Exacto, las mermas. Cáscaras y todo. Ahora, digamos, perfecto. Esto va a replicar un poco lo que ya en algunos restaurantes, ¿no?, de 5 estrellas, incluso de reputados nombres, están realizando, que es la innovación gastronómica, ¿no? Y que permite incluso generar no solamente un mayor uso, ¿no?, de todos nuestros insumos. Es que a veces parecería que ya hemos llegado al top de la gastronomía y por lo tanto deberíamos mirar otros segmentos. Y no estamos en el sector de acuerdo con esa idea. Buenísimo. Cada sector, por más que sea arriba, por más que seas el número 1, tienes que innovar para mantenerte arriba. Otros países miran con envidia o envidia sana al Perú y tratan de generar una competencia. Perú tiene que estar siempre adelante y eso supone ese tipo de inversiones. Claro, ¿no? El tener, ¿no?, el ser un
un destino turístico gastronómico nos pone la alta cada vez más alta y tenemos que seguir manteniéndola. No queda otra que innovar. Eso es lo que explica, por ejemplo, el año pasado por qué PromPerú rescató algo que se había ido perdiendo, que era el Perú Mucho Gusto, y se decidió por razones presupuestales solamente hacer 3. En las zonas de frontera se hizo uno en Tumbes, que fue espectacular, el de Tacna, que salió aún mejor, y el de Lima, que sobrepasó todas las expectativas, ¿no? Entonces, y tiene un impacto bien interesante en el sentido de que cuando tú reconoces el plato gastronómico mejor en el Perú Mucho Gusto, luego cuando van a su región son héroes. Hay cola, así como cuando pasaba Gastón y tocaba algo. Tocaba algo, sí, o visitaba, o probaba un platillo. Claro, ese reconocimiento que a veces uno dice, oye, pero bueno, un premito, un cartón. No, significa muchísimo para ellos porque estamos en el país que es el reino de la gastronomía. Le estás diciendo, tú eres el mejor plato del país, en el país que se identifica como el mejor del mundo. Claro. Por consiguiente, es un reconocimiento bárbaro y cuando regresan, sea Ayacucho, sea cualquier punto del país, su propuesta se vuelve la más atractiva de la región y su negocio crece y contrata más gente y saca nuevos locales. Y eso es un círculo virtuoso que termina dinamizando toda la localidad, ¿no? La región, los vecinos incluso. Ahora, usted ha dicho algo muy interesante, ministro, que es el tema del impacto. Y cuando hablamos de impacto, hablamos incluso de situaciones y escenarios que se van a, van a realizar en nuestro país. Y hablábamos en el corte incluso de la próxima realización en el 2027 de nuevamente los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Eso supone también no solamente un tema de inversión, de mantener los altos estándares de calidad, sino también de un retorno de la inversión que se va a realizar. Y esto es interesante, ¿no? Es bueno. Sí, correcto. Esa es la mirada correcta, en el sentido de que, claro, siempre uno puede decir, estamos en un país que tiene un montón de necesidades, de brechas sociales, ¿por qué invertimos en algo de este tipo? Pero el secreto está justamente en el costo-beneficio que eso implica. O sea, estás impulsando actividades que te generan renta, que le dan plata al Estado para poder cubrir esas brechas. De eso se trata. Entonces, poníamos en el alto como ejemplo ese tema del Miss Universo, que uno podría decir, eso es superfluo en un país que tiene esas dificultades, eso debería estar fuera del mapa. Y mira cómo El Salvador ha sido sede del Miss Universo y el presidente con todo su equipo ha sido capaz de sacarle el millaje, mostrándole al mundo entero todos los cambios que están haciendo que El Salvador se vuelva una plaza de inversiones, de turismo, de comercio, ¿no? Entonces, claramente puedes decir, invierto $1 y saco 3, 4, 5, 10. Entonces, el tema es cuán capaces somos, al tener todos los reflectores producto de los Panamericanos, además en una segunda oportunidad, pues ya lo hemos hecho, lo que además significa una explicación del por qué se toma. Es decir, la inversión en infraestructura principal se hizo desde el 2019. Falta modernizarla, tal, pero es un adicional, no es que tengas que partir de cero, esa inversión ya fue hecha. Es un activo que ya está hecho, claro, ya está puesto ahí. Que ha sido un elemento que estoy seguro que los evaluadores han tenido como referencia para decir al final Perú y no Paraguay y los otros que podían participar. Entonces, yo creo que depende mucho de cuán capaces somos de sacarle millaje a eso. Si lo miramos en términos de turistas, que es la primera mirada que miramos como sector, creemos que va a haber una afluencia importante, o sea, de un poco más de 100.000 pasaríamos a cerca de 160.000 aproximadamente. Y también eso lo puedes medir, cuánto gastan, cuántos tiempos se quedan y tal, pero sobre todo es el tema de los reflectores y cómo le sacas provecho. Es decir, tú podrías decir entonces con una lógica de crítica, ¿por qué somos sede de la PEC? Si es finalmente un foro, ni siquiera es un foro de negociación donde vamos a decir... Es un foro de economías, ¿no? Claro, un foro de economías, un foro de cooperación. No estás diciendo al cierre de APEC, hemos cerrado 3 tratados de libre comercio y podemos proyectar cuándo se va a generar de comercio. No. Entonces, es, entre otras cosas, por ejemplo, sí nos sirve para tener reuniones bilaterales y sí avanzar en las negociaciones. Y también el tener a Perú con una cartera, un portafolio de inversión y punto de visita turística importante. Es decir, hasta cerramos sesiones tipo jueves porque esos representantes vienen con familia, como lo van a hacer los que vengan a participar en los Panamericanos. Y por lo tanto, al cerrar la actividad ahí le estás diciendo... ese fin de semana, un Urubamba, un Máncora o lo que fuera, ¿no? Tenemos 1000 sitios para visitar, ¿no? O sea, y sitúa pues a nuestro país nuevamente ante los ojos del mundo, que es lo interesante, ¿no? Claro, y hemos demostrado que eso funciona y que somos atractivos. Hay un montón de reconocimientos hacia Perú como destino turístico, gastronómico, de avistamiento de aves. En tu propio programa lo hemos presentado. Claro. Entonces, es un momento de decirle al mundo, esto es Perú, ¿no? Eso es lo que tenemos. Hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. Claro. Hay gente que es fanática del avistamiento de ballenas y no sabe que Perú es una plaza súper atractiva para ese fin en el norte del país. O que playas, si piensa en Centroamérica, en México, que son plazas lindas,
y no tiene idea que tenemos la ola más grande para los surfers y que hay un montón de gente que dentro de todo el planeta elige Perú para correr tabla, ¿no? Entonces, es una serie de mercados que se abren, no sé si a usted le pasará, que se pone pues de repente por ahí a recapitular todo el trabajo que se está realizando en este portafolio, ¿no? A lo largo de estos años, y dice, todo resulta como que insuficiente porque al final es tanto lo que el Perú puede ofrecer al mundo, y si realmente le diéramos la importancia de vida, ¿no?, al tema del turismo, no tendríamos incluso que depender de otras industrias, ¿no? Claro, o sea, es la industria que se abre de acá para adelante. Y que tiene un impacto rápido, ¿no? A diferencia de cuando hablas de un proyecto de petroquímica, gas, minería, que por supuesto bienvenido, pero te demora pues 2 años, 3 años. Esto y eso es muy auspicioso, ¿no? 1 o 2 años, y a veces es más. La realidad nos ha chocado con más años. Claro, y acá el impacto es muchísimo más rápido. Lo bueno, como señal, es que a pesar de todo va creciendo. Y tú debes haber escuchado incluso la prueba presidenta referirse a un sector de las buenas noticias y un sector que vota resultados como los que te mencionaba al principio. El primero es, por definición, descentralizado. La oferta turística es básicamente afuera. O sea, obviamente Lima es una plaza importante, pero tienes alternativas en Ucayali, en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, en las playas del norte, en Trujillo, etcétera, etcétera. Participación muy potente de la micro y pequeña empresa. Estos beneficiarios del laboratorio que hablamos es fundamentalmente de MIPES y generador de puestos de trabajo directos, ¿no? O sea, eso tiene una repercusión súper importante, y vuelvo a subrayar lo que dijiste al principio, eso es lo que cambia vidas, lo que mejora el bienestar, ¿no? Y sobre todo dinamiza, ¿no?, economías locales, ¿no? La industria del turismo es genial porque no solamente se ve como los que están inmersos dentro de esta actividad comercial, ¿no? Agentes de turismo, ¿no? Los que están pues, en lugares de turismo. No, sino es todo. Todo, es el mototaxi, la bodega, todo. Dinamiza de una manera increíble. Es un círculo virtuoso del cual deberíamos nosotros empezar incluso a generar mucho más. Nuestro país es bendito con tantas cosas, ¿no? Sí, correcto. Claro, ¿qué proyecciones, ministro, para lo que se viene entonces? Bastante buenas, o sea, en términos generales, obviamente entendiendo el entorno y las dificultades, pero en materia exportadora confiamos que este año volveremos a bater nuestro propio récord. Pasaremos los 65.000 millones de dólares con esos tratados de libre comercio apuntalados. ¿Qué productos son los que nuestros productos banderas ahora? Es interesante ver que 41 productos peruanos están dentro de los 10 primeros del mundo. O sea, ponen a Perú como el primer proveedor. Son los productos exportables por naturaleza ya. Sí, y ahí tienes mucho de alimentos, o sea, está la agroindustria, que es la que está dando las noticias más sorprendentes. Arándanos, palta es el número 2, arándano número 1, uva es el número 1, banano orgánico el número 1, espárrago el número 1, café orgánico el número 1. Pero comienzan a aparecer pitahaya, productos poco conocidos en el mercado que tienen además propiedades terapéuticas y apuntan a lo que se llama medicina preventiva, ¿no? El que consume esos productos no es gente enferma, sino gente que está sana y pretende mantenerse sana, ¿no? Y tienes pesca para consumo no directo, que también crece de manera significativa. Y ves innovaciones en el tema de la industria textil, donde no en todos los casos es la apuesta necesariamente por lo natural y el algodón. También el sintético. Tú haces ese porte y buscas una prenda que tenga un componente sintético que permita que el sudor no se impregne, que no agarre peso. Y eso ha estado poco presente en la industria peruana, y ahora tienes algunas empresas que ya entraron a incursionar en eso. Entonces ves nuevamente el concepto de innovación para sacar productos diferenciados. No es que hago polo algodón, ya eso me dedico y lo hago igualito y pasan los años y sigo lo mismo, sino tengo que ir pensando cómo el mercado cambia, ¿no? Y cómo lo adapto. Entonces vas viendo ahí en joyería, en productos químicos, en calzado, en manufacturas de madera. Estás viendo una expansión, y tú miras que hay en promedio como 9.300 empresas exportadoras en el año, pero 69% son micro y pequeñas, ¿no? Y además tienes en la cadena, por cada empresa exportadora directa, 7.4 empresas que participan. Entonces hay un efecto nuevamente dinamizador importante. Un efecto dinamizador. Y para ello también hay alguna estrategia que se esté trabajando para... Sí. Dos grandes ideas. Uno, apertura, por eso te hablaba de los CLCs. Exacto. Y dos, que es más importante que el primero, mejora la competitividad. Y por eso, lo que te mencionaba, Ruta Productiva Exportadora, el programa PAI, los programas de asistencia técnica, el operador logístico, o sea, todo lo que haga que la logística de una exportación sea lo más competitiva posible. Por ejemplo, tú exportas desde acá y 32% de tus costos son logísticos y portuarios, y hay países donde es 29%.
Eso es demasiado diferencia. Uno dice 3 puntos, 4 puntos, eso te saca el mercado. Exacto. Eso te saca el mercado. Entonces tenemos que tener la capacidad de mejorar la rentabilidad, reduciendo costos, siendo más eficiente, y todos los programas de capacitación apuntan a eso. Y ahí apunta, ¿no? El tema de los fletes y el transporte apunta también ya a otro portafolio. Es trabajo multidisciplinario, transversal, es básico. Lo que veíamos en imágenes antes de empezar, que era lo del puerto de Chancay, o sea, toda la inversión en infraestructura, el aeropuerto Jorge Chávez modernizado para enero 2025, todo lo que significa conectividad es fundamental, y como bien dices tú, no es un tema solo de ese portafolio. Cuando hablamos de la mesa de conectividad, lo hacemos nosotros, y está el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está incluso Cultura en lo que competa, está Proinversión, están todos los brazos que permiten que la estrategia se implemente, ¿no? Y eso es interesante. Y en eso se tiene que seguir, ¿no? El trabajo articulado. Muchas gracias, ministro. A ti, usted es bienvenido aquí para gracias. que nos siga contando qué cosas está haciendo para justamente ¿no? mejorar incluso la productividad también de estos sectores, sectores medulares para la actividad comercial en nuestro país. Un gran gusto, Jennifer. Gracias. No, gracias por habernos acompañado. Hemos estado con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matus. Nosotros